Para ayudarnos a interpretar lo que está pasando precisamente con el impacto del COVID en el Perú, hemos invitado al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública. Doctor Herbert Cuba, bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país y al extranjero a través de las redes sociales. Muchas gracias, doctor. Lo hemos convocado porque usted viene escribiendo diariamente sobre las políticas públicas en salud y además específicamente sobre el tema del COVID-19. Entonces quisiera preguntarle, ¿por qué hemos llegado a este nivel en que nos encontramos? Sin planta de oxígeno, con falta de personal, por supuesto sin la estrategia adecuada, y además el resultado inmediato es muertos, además con cifras que establece el MINSA por un lado y el SINADEF por otro lado. ¿Qué ha pasado en el Perú sobre este tema? Mire, el país atraviesa el pico más alto de la pandemia, incluido la primera ola y la segunda ola. En segundo lugar, el país no conoce a ciencia cierta cuál es la magnitud de la pandemia. Por un lado, por ejemplo, el gobierno hace 2 días tuvimos el pico más alto de muertos, de 433 muertos oficiales, es decir, aquellos que el gobierno reconoce como tal. Y por otro lado, el día de hoy estamos en 419 muertos, o sea, hasta las últimas 24 horas. Eso significa que estamos sobre los 400 muertos al día. Pero esas son las cifras que presenta el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay cifras que presentan los gobiernos regionales, que están sobre 82.000 muertos hasta la fecha, y están los muertos que presenta el Sistema Nacional de Defunciones, que mediante los certificados o las partidas de defunción que tiene cada ciudadano, que nos presenta casi 1.600.000 muertos. Si uno ve, las cifras son bastante discrepantes y con enormes errores. Eso solamente para ver el caso de los muertos. Pero por otro lado también sabemos perfectamente que todavía las pruebas que hacen el Ministerio de Salud y el gobierno a los ciudadanos son insuficientes. El número de pruebas que se hacen están básicamente relacionados con los pacientes que ya tienen síntomas. No detectamos portadores sanos. Por otro lado, el gobierno, no sé por qué motivo, qué miedo tiene para hacer lo que se llama el fortalecimiento del primer nivel de salud con enfoque comunitario, es decir, fortalecer los casi 8.500 establecimientos de salud que tiene el país con muy buenos equipos profesionales y a través enlazados con la comunidad organizada. No sé cuál es el motivo, ahí debería hacerse el trabajo de información, educación, comunicación, y no sabemos cuál es el miedo que tiene el gobierno para enfrentar ese reto. Por otro lado, también tenemos problemas serios para el fortalecimiento de los hospitales, el número de camas y sobre todo los recursos humanos. El número de recursos humanos que es faltante y el gobierno no hace absolutamente nada, o el esfuerzo que hace es totalmente insuficiente para poder cumplir con los recursos humanos. Y por último, tenemos todavía serios apuros en el tema de las camas UCI, el oxígeno medicinal, las plantas medicinales, el suministro de todo esto a nivel nacional. Es decir, estamos con los mismos reclamos con los que empezamos la pandemia el 6 de marzo del 2020, con el agravante que ahora el presidente de la República ha reconocido que estamos en un estado fallido en el tema de la pandemia y ha pedido perdón al pueblo peruano porque no puede resolver los problemas del país. Ese es el escenario, y además con otro agravante adicional, que ya no hay plata. Cuando empezamos la pandemia teníamos grandes ahorros, se gastaron dineros en dar los famosos temas de la reactivación económica, pero si tú reactivas la economía y no frenas la pandemia, el dinero que tú gastas en reactivar se va como el agua en un barril sin fondo, porque es normal que ese dinero sirve para seguir en lo mismo y no para resolver los problemas del país. Y ahí el tema entró con el tema de la vacuna, que aquí con esto concluyo. No ha habido una estrategia
del más alto nivel para hacer dos cosas. Primero, fortalecer a aquellos científicos peruanos que podían investigar la vacuna peruana y por otro lado, hacer tratativas internacionales para tratar de que los países que ya producen la vacuna se comprometan con nosotros, como lo han hecho los países como Israel o como lo ha hecho también Chile. Yo creo que esos errores son los que estamos pagando el día de hoy. El otro tema, entonces, que tendríamos que analizar respecto de esta estrategia que tiene el gobierno, y como ya muy bien lo ha manifestado el presidente Sagasti, prácticamente se ha calificado como impotente para resolver la magnitud de este mal. Pero tenemos también responsables, porque aquí estamos hablando de falta de emoción social y falta de competencia también para ejercer el cargo público. Y nos estamos refiriendo entonces, por ejemplo, cuando empezó la pandemia estaba Elizabeth Inostroza como ministra de Salud. Estaba Víctor Alzamora luego. Nuevamente Pilar Macetti, que ya ha salido por razones que todos conocemos. Y ahora Óscar Maurto. ¿Usted cree que no se han cambiado los equipos al interior del MINSA, que son los que finalmente toman decisiones, deciden y contribuyen a establecer medidas adecuadas para combatir esta pandemia? ¿O qué es lo que está pasando al interior del Ministerio de Salud y por supuesto de Salud también? Mire, el principal problema fue el enfoque hospitalario, militar y policial que puso en práctica el gobierno del expresidente Vizcarra. Con las desavenencias que tuvo con la ex ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, luego que implantado por el ex ministro de Salud, Víctor Zamora. En consecuencia, esa estrategia basada en el fortalecer, en centrarse en las unidades de cuidados intensivos y la cuarentena con control militar y policial, esa fue la estrategia para luchar contra la pandemia. Y desde ese momento, esa estrategia ha estado equivocada. Tal como lo señalamos nosotros en el propio mes de marzo del año 2020, ese enfoque debería cambiarse por un enfoque preventivo promocional, por un enfoque comunitario con el fortalecimiento del primer nivel de atención. Contrario a nuestros reclamos, nuestras propuestas que hicimos en su momento, inclusive cerraron el primer nivel de atención de salud, de tal manera que combinaron a la población a que acudan ya cuando estaban mal, cuando necesitaban unidades de cuidados intensivos. Ese error no lo ha corregido nadie. A pesar que la ministra Macetti cuando entró dijo que iba a fortalecer el primer nivel de atención, ellos no lo han entendido como fortalecer el primer nivel de atención con el enfoque comunitario, ellos lo han entendido como crear pequeños hospitalitos y han fortalecido algunos. Y luego cuando ha entrado el ministro Ugarte, que es actualmente el actual ministro, a pesar de que ha hablado bastante sobre el primer nivel de atención, tampoco ha hecho lo propio. En consecuencia, tenemos un error de estrategia, un enfoque hospitalario, militar y policial equivocado, y por otro lado tenemos una falta de adecuación de la estructura orgánica del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para enfrentar la pandemia. ¿Qué hemos visto? Tratar de polarizar entre el sector público y el privado. Nadie se puede olvidar de aquel conato de estatización de las clínicas privadas que hubo durante el gobierno del expresidente Vizcarra, con amenazas que iban a intervenir las clínicas. Porque lo que se hizo en ese momento es polarizar y de señalar que los privados eran egoístas y no participaban y solamente el sector público tenía necesidades. Es decir, le hacían creer a la gente que hay los recursos pero se lo tienen acaparados los privados, cuando todos sabemos que los recursos, las plantas, la falta de oxígeno es para todos, que la falta de medicamentos, insumos, la falta de recursos humanos es para todos. Recién la población ha comprendido eso, poco a poco, con mucho pesar, luego de sufrir muertes de muchos familiares. Así es. Doctor, el tema también pasa por lo estrictamente epidemiológico. Me acuerdo que en Guayaquil, por ejemplo, las primeras imágenes eran terribles. La gente se moría en las puertas de los hospitales. Pero luego una alcaldesa tomó la decisión de convocar a los médicos y comenzar a hacer un cerco epidemiológico
manzana por manzana. ¿Ese tipo de ejemplos se pueden aplicar acá en el Perú o son realidades tan distantes que no podemos hacer eso? Exactamente, el enfoque comunitario que yo le planteo a usted involucra en una de sus acciones los cercos epidemiológicos. Pero no solamente es eso, sino también hay información, educación, comunicación, organización de la comunidad, crear hogares y familias saludables, barrios saludables, manzanas saludables, distritos saludables, mercados saludables, escuelas saludables, todo saludable. Ese trabajo se hace en la comunidad, en el lugar local, bajo el enfoque de riesgo, es decir, la comunidad va aprendiendo poco a poco a determinar los riesgos con el acompañamiento de los profesionales de la salud. Ese tema no se ha hecho. Ese tema es fundamental para luchar contra una pandemia. Por eso es que ahora, a estas alturas, cuando ya todo el mundo ha sido sobrepasado por la pandemia, el gobierno declara que el Estado ha fallado y que pide perdón a la población. Eso yo creo que es terrible. Y es terrible porque no nos dicen la verdad tampoco. Nos siguen diciendo que los muertos son 55.000 muertos, cuando la cifra que emiten los médicos, los certificados de defunción, nos hablan de 1.590.000 muertos, es decir, casi 1.600.000 muertos. Por otro lado, nos han dicho que los certificados de defunción que llenan los médicos no tienen valor, porque lo que tiene valor es lo que decide el funcionario del Ministerio de Salud, de la Oficina de Epidemiología. Pero además, ¿qué nos dicen? Que para considerar un difunto por COVID-19 tiene que tener un análisis de laboratorio que ellos no hacen. En consecuencia, las cifras que nos dan no nos llevan a comprender la magnitud del problema, y la población tiene el derecho a la verdad. La población tiene derecho a la verdad. Ese es un derecho humano fundamental. Y en consecuencia, les debe dar las cifras, porque después que sepamos las cifras, podamos darnos cuenta cuál fue la intención de esconderlas, si hubo un uso político de ello, y por otro lado también tomar las acciones correspondientes para mejorar la estrategia de lucha contra la pandemia con fortalecimiento del primer nivel y con enfoque comunitario. Correcto. El otro tema que va dentro de esta misma situación de emergencia sanitaria, doctor Herbert Cuba, es el que se refiere justamente al caso de la utilización de la vacuna desde el poder. ¿Usted cree que ha sido muy bien inhabilitado para ejercer cargo público tanto el expresidente Martín Vizcarra como Pilar Mazzetti y la ex canciller Elizabeth Astete? Mire, la respuesta es positiva, sí. Sí, definitivamente sí. El problema que la gente cree es que solo se ha saltado la cola. Y eso no es verdad. Lo que ha ocurrido es ha creado todo un entramado legal, o como diría un expresidente, un andamiaje legal para permitir que a través de las muestras que venían para ensayos clínicos, que eran vacunas candidatas para el ensayo clínico, entren también 3.200 dosis de vacunas de emergencia que sirven para proteger a la población. Ese ingreso de esas 3.200 dosis, 1.200 fueron a la embajada china y el saldo, las 2.000 muestras, fueron para proteger a los funcionarios que realizaban los ensayos clínicos, pero también a las altas autoridades del gobierno. Y eso fue solicitado por el gobierno peruano, fue coordinado por el embajador de Perú en China, estuvo coordinado desde una institución que se creó para eso, que fue la Comisión Multisectorial, formada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero además, como usted sabe, según la Constitución Política del Estado, es el presidente de la República quien conduce las relaciones exteriores. Es quizá el único ministerio con el de defensa, donde el presidente es el que lidera, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas, y en otro lado es el ministrpresidente de la República conduce las relaciones exteriores. Es decir, que el mando que tiene un presidente sobre un ministerio de relaciones exteriores es completo, a tal punto que esa decisión de que lidere el Ministerio de Relaciones Exteriores la negociación de las vacunas debe ser interpretado en ese contexto,
porque eso no iba a ocurrir con el Ministerio de Salud, porque no lidera el presidente directamente como lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, todos esos temas hacen ver que todo este andamiaje jurídico que se ha generado para poder introducir estas vacunas de emergencia, es decir, vacunas ya que probadas que iban a proteger a la población, ingresen por esa vía. ¿Y por qué no pudieron ingresar desde el punto de vista legal? Porque la ley peruana prohíbe que cualquier ciudadano use para protegerse o como terapia medicamentos que no tienen registro sanitario. Y en el Perú no se otorgan registro sanitario a productos que todavía no han concluido o no tienen estudios preliminares de la fase 3, que era lo que pasaba en ese momento. Como la ley les prohibía, vieron la forma de meter por contrabando, no diría por contrabando, ¿no? Camuflado, no fue contrabando porque fue legal, ¿no? Pero fue armado legalmente para introducir camufladamente estas pruebas que usaron el expresidente, su familia, exministros y otros altos funcionarios del Estado. ¿Usted considera entonces, doctor Herbert Cuba, que aquí de todas maneras hay evidencias de corrupción, especialmente para traer o comprar o adquirir la vacuna de Sinopharm? Y dicho sea de paso, nunca quisieron dar los precios de la vacuna, pero el ministro de Economía y Finanzas, justamente en una conferencia ante un grupo empresarial, en el CADE 2020, pero que se realizó en enero de este año, dijo: estamos transfiriendo 96 millones de soles para el primer millón de vacunas. Quiere decir que cada vacuna de Sinopharm nos estaba costando 96 soles, mientras a otros lugares les habíamos ofertado a solo $10, es decir, menos de 37 soles. ¿Usted cree que ha habido casos de corrupción? Mire, hay unos aspectos favorables. Por un lado, el Congreso de la República ha creado una comisión multisectorial que ha realizado un informe detallado y pormenorizado sobre el caso llamado por la prensa Vacuna Gate. Pero por otro lado también la Comisión de Acusaciones Constitucionales ya ha hecho su informe, ya lo aprobó el Congreso, de la inhabilitación del expresidente y 2 exministras. Pero a su vez la subcomisión tiene otro proceso, que es el proceso de antejuicio. ¿Eso qué significa? Es el proceso para retirarle la inmunidad que aún gozan estos funcionarios para que sean procesados por el por la Fiscalía y luego el Poder Judicial. Ese proceso está en marcha, todavía no lo ha aprobado el Pleno del Congreso de la República. Para que ese proceso se inicie, ha habido indicios necesarios que los congresistas han tomado en cuenta y que esperamos que en el más breve plazo se lleven a cabo, emitan su informe y el Pleno del Congreso de la República tome la decisión. En todo caso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de esta conducción que ha habido, de todo este andamiaje jurídico que se ha creado, ya la falta está dada, inclusive han puesto los artículos constitucionales que había infringido el presidente de la República, pero además de eso se habrían cometido delitos penales, que eso es materia de tipificación, de calificación por parte del Congreso de la República, y eso tendrán que llegar a la Fiscalía y al Poder Judicial para que decidan finalmente. Sin embargo, hasta la fecha hay indicios, y creo que el estudio prolijo que ha realizado la Comisión multipartidaria sobre el caso Vacuna Gate es muy importante para ese tema. Correcto. Doctor, en el hipotético caso que usted es designado mañana ministro de Salud, permítame hacer ese ejercicio, ¿cuáles serían las medidas inmediatas que usted como líder del sector adoptaría para que el MINSA realmente cumpla su rol rector de la salud en el Perú, que involucre pues a los hospitales de las Fuerzas Armadas, a las clínicas, y por supuesto se ponga en marcha de inmediato toda la estrategia de atención primaria de la salud? Mire, yo creo que los temas están ya prácticamente cantados por el diagnóstico que hemos hecho. El primer tema que tenemos que hacer es fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. ¿Eso qué significa? Un shock de inversiones.
No se puede salir de esto si no se hace un shock de inversiones. Necesitamos que los 8.500 establecimientos de salud que tiene el país, en todos los distritos, en las comunidades, sean fortalecidos para que puedan ofrecer lo mínimo indispensable para enfrentar esta pandemia. Ese es un primer tema. Pero además, el segundo tema es que necesitamos avanzar y fortalecer las pruebas moleculares y que se tienen que tomar para tener un diagnóstico adecuado del país. En tercer lugar, necesitamos fortalecer el sistema hospitalario. Ahí también tiene que haber un shock de inversiones para fortalecer los hospitales, los unidades de cuidados intensivos, las camas UCI y todo el sistema de plantas medicinales para generar lo que se llama el autosostenimiento de cada establecimiento de salud con oxígeno medicinal. Pero además, en el nivel macro y en modo inmediato, tenemos que hacer una coordinación muy estrecha con los gobiernos regionales y el gobierno nacional, de tal manera que esa autonomización que tienen los gobiernos regionales frente a esta pandemia no se dé. Porque estamos en una pandemia, no estamos en problemas locales, estamos en un problema nacional. Necesitamos que el sector salud funcione articuladamente a nivel nacional con una respuesta única. Y en este trabajo tiene que estar comprometido el sector privado, las iglesias, tanto la católica como las otras, todas tienen que intervenir, pero aquí un rol muy importante es la participación del sector privado. Por eso es que necesitamos crear las puertas abiertas y el compromiso de todos los peruanos para enfrentar esta pandemia. Y lo más importante es lograr la vacunación de todos los peruanos. Pero para lograr ese objetivo necesita no solamente adquirir las vacunas a través del Estado, sino generar facilidades para que el sector privado importe bajo la supervisión del Estado, por supuesto, bajo las pausas del Estado, por supuesto, pero que para que participe y además participe en la vacunación de todos los peruanos. Lo que no se puede hacer es maniatar a los que pueden realizar el trabajo. Hay que abrir la cancha, pero eso sí, con pautas claras, evitando que puedan ingresar vacunas de dudosa calidad, que entre el contrabando, la adulteración, etcétera, porque esa función debe ser esencial del gobierno, que a la fecha tenemos serios problemas porque no lo realiza. En otras palabras, fortalecer DIGEMIT, hacer que DIGEMIT funcione, fortalecer el Instituto Nacional de Salud, corregir que funcione, mejorar el trabajo articulado del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales con el Salud, con las Fuerzas Armadas, policiales, todos en el sector salud. Y por último, un shock de inversiones rapidísimo, abreviado, para resolver este tema. Nosotros no podemos permitir llegar a fin de año sin vacunar a todos los peruanos. Yo creo que esa es la pauta que deberían tener todos los que pretendan asumir funciones en el gobierno nacional. Doctor Herbert Cuba, estamos agradeciendo su participación aquí en Ánfora 2021. Nosotros quisiéramos seguir conversando, salvo que usted nos regale algunos minutos. No, yo creo que ha sido suficiente, lo oportuno. Como dice el dicho, está bien, de lo bueno poco. Muy agradecido, un abrazo para usted y para la audiencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Entonces agradecemos la intervención del doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública y por supuesto ilustrándonos sobre lo que está pasando respecto del COVID-19.